Buenos días amigos, que tengan todos un hermoso y bendecido día. Les agradezco por pasar a visitarme y les doy la bienvenida a mi canal. Como pudieron ver en el título del video, hoy voy a hablar de mi experiencia con la mastectomía radical bilateral. Para los que no saben, yo soy paciente oncológica y estoy haciendo una serie de videos que tratan este tema. Si les interesa, por acá dejaré el enlace con los otros videos. Tomen una taza de té y de café y vengan conmigo para charlar un rato. Ahora sí, empecemos con el video. Para meterlos un poquito en contexto, a mí me diagnosticaron cáncer en el 2019 a inicios, en enero. Y entonces la primera cosa que me hicieron después de que me hicieron la biopsia y confirmaron que tenía carcinoma mamario bilateral fue que los doctores se reunieron, hicieron una junta, estaba el oncólogo, el cirujano, el anestesista, el radiólogo, en fin, estaban todos, analizaron mi caso y ellos llegaron a la conclusión que lo mejor para mí era hacerme la quimioterapia antes de realizarme la mastectomía bilateral, porque lo que ellos pretendían era que con esta quimioterapia reducir el tamaño de los tumores para que después me tuvieran que hacer una mastectomía más ligera. Yo vivo en Italia y aquí se llama cuadrantectomía. Es una mastectomía parcial. Quiere decir que te quitan solo la parte donde está el tumor. Entonces ellos decidieron hacer eso, me consultaron y yo acepté. Al momento de hacerme las biopsias, ellos pusieron unos marcadores, una especie de clip. Estos marcadores son una especie de ganchitos como de grapadora que quedan ahí para que después más adelante los doctores, los cirujanos puedan localizar la zona comprometida. Entonces yo comencé con mi quimioterapia, hice 4 sesiones de quimioterapia roja y 16 sesiones de quimioterapia semanal. Solo que cuando estaba haciendo la quimioterapia semanal empecé a sentir mucho cansancio y me dolían mucho mis articulaciones y el problema es que ya no podía casi caminar porque me faltaba el respiro, no podía respirar. Entonces me hicieron exámenes diagnósticos y llegaron a la conclusión que la quimioterapia me estaba afectando porque como ellos querían reducir el tamaño de los tumores, me la estaban haciendo demasiado fuerte y mi organismo no estaba soportando bien esta quimioterapia. Entonces decidieron bajarme un poco la dosis y yo tenía que hacer más quimioterapias, tenía que hacer 20, pero llegué a hacer 16. Si les interesa saber cómo es una quimioterapia, cuáles son los síntomas, los efectos colaterales, por acá les dejo el enlace del video. Bueno, terminada la quimioterapia, los doctores me dejaron descansar un mes para que mi organismo precisamente descansara y tomara nuevamente fuerzas. En este mes me hicieron una TAC, una resonancia magnética. La resonancia magnética me la hicieron con y sin líquido de contraste. Y entonces ahí se pudo observar que desafortunadamente los tumores seguían presentes, no habían disminuido a tal punto de poder realizar una mastectomía parcial. Entonces ellos se reunieron y decidieron que me tenían que realizar la mastectomía bilateral total. Bueno, cuando me dijeron que me tenían que realizar la mastectomía bilateral radical fue un poquito frustrante porque después de tantos meses de quimioterapia pesante, yo pensaba que la operación iba a ser menos invasiva, pero después pensé que era la manera para salvar mi vida y entonces me puse en la mano de Dios y de los doctores.
Entonces cuando acepté el tratamiento que me tenían que hacer, la operación que me tenían que hacer, empezaron todos los exámenes diagnósticos. Me hicieron electrocardiograma, tuve cita con el anestesista, me hicieron varios exámenes preoperatorios. Y el día de la operación llegó. A mí me operaron a inicios de noviembre, de noviembre del 2019. Me hicieron ir al hospital a las 7 de la mañana. El día anterior me dijeron que tenía que cenar ligero y después de cenar no podía volver a comer nada, solamente tomar agua. Llegué al hospital a las 7 de la mañana y afortunadamente en esa época no estaba todavía el COVID, entonces me pudieron acompañar. Fue mi esposo, mi hija y mi hermana. Y entonces me llevaron a la habitación del hospital. Me hicieron, la enfermera me hizo quitar la ropa que tenía puesta, los vestidos que tenía puestos, y me dio una bata para prepararme para pasar a cirugía. Fue todo muy rápido. Yo llegué al hospital a las 7 de la mañana, me dieron la habitación, me hicieron preparar y a las 8 de la mañana me estaban ya bajando a sala operatoria. Llegaron a la habitación dos enfermeros con una camilla, me hicieron acostar en la camilla, me bajaron a la sala operatoria. ¿Qué sentí? Bueno, aparte que estaba un poquito agitada, no estaba asustada, pero pues de todos modos una operación tan importante crea un poquito de ansia. Tenía un poquito de ansia, pero antes de entrar en sala operatoria me dieron unas gotas para tranquilizarme, la dan a todos los pacientes para relajarme. Entonces, ¿qué sentí? Sentía sobre todo mucho frío porque la sala operatoria era muy grande, totalmente esterilizada, pero era muy fría, entonces yo sentía mucho frío, pero pues ellos me decían que era normal. Llegó el anestesista. Habló un poquito conmigo para tranquilizarme. La enfermera tenía que buscarme una vena donde inseriría la anestesia, pero a causa de tanta quimioterapia mis venas se reducieron y entonces era difícil encontrarme. Entonces estaba ahí la enfermera chuzándome por todos lados y sí, eso fue lo que más me acuerdo que me dolió. Y encontró una vena en la mano, entonces ahí el doctor empezó a poner la anestesia, me dijo de contar de 10 hasta 0, pero yo llegué como al 7 y ya me quedé dormida, caí como una piedra. Obviamente de la operación no me acuerdo de nada, porque fueron muchas horas, pero pues yo estaba anestesiada. Pero mi esposo y mi hija y mi hermana me contaron que se demoró mucho. A mí me bajaron, como les cuento, en sala operatoria a las 8 y me subieron a la habitación nuevamente por la tarde, eran las 5:30 de la tarde. Entonces sí fue bastante larga. Incluso mis familiares estaban ya preocupados y preguntaban a las enfermeras qué había pasado, pero es una cosa normal porque a mí me hicieron la mastectomía bilateral radical, me quitaron los 2 senos. Ahí mismo controlaron los tumores. Ahí mismo me quitaron un ganglio linfático de cada brazo y los analizaron. Entonces, para saber si me tenían que quitarme toda la cadena de los ganglios linfáticos. Ellos llegaron a la conclusión que no, que así estaba bien, pero desafortunadamente más adelante se dieron cuenta que no, que en realidad sí tenían que quitármelos y me hicieron una nueva operación, pero esta fue en enero. Pero bueno, sigo contando. Ahí analizan los ganglios linfáticos para saber si tienen que quitar toda la cadena de los ganglios linfáticos de los brazos. Entonces también estaba el cirujano plástico. Sí, fue una operación compleja y multidisciplinaria, entonces por eso fue tan demorada. Y también después de que termina la operación, a los pacientes los pasan en otro cuarto donde
se van recuperando y va pasando el efecto de la anestesia. Entonces se necesitan muchas horas por eso. Bueno, ¿qué sentí cuando me desperté de la operación? Me daba vuelta la cabeza y tenía la sensación de malestar, de vomitar. Y efectivamente empecé a vomitar. Entonces llamaron a las enfermeras, la llamó mi hija y se dieron cuenta que la morfina no me estaba haciendo bien. Cuando salí de la operación me habían colocado morfina, pero esta morfina me estaba haciendo sentir demasiado mal. Entonces el doctor decidió quitarme la morfina y colocarme otros antidoloríficos, pero obviamente no tan potentes y tan fuertes como la morfina. Cuando me cambiaron de la morfina, empecé a sentir dolor y sentí como una sensación de opresión en el pecho, como si un camión me hubiera pasado por encima. Pero había otra señora en el cuarto que también habían operado y ella estaba bien, entonces yo no entendía por qué yo no me sentía tan bien y ella sí. Pero como les digo, mi problema fue que no soporté la morfina, entonces los otros antidoloríficos no eran tan potentes y entonces sí empecé a sentir mal, pero no, sí era mal, pero lo que más me daba fastidio es que yo no lograba respirar muy bien. Esa noche dejaron quedar un acompañador para que estuviera conmigo, se quedó mi hermana. Y esa noche dormí tranquila, no tuve ningún problema. Al día siguiente, una cosa que no les dije es que cuando salí de la sala operatoria, me colocaron un tubito donde colegado a una bolsa donde haría yo la pipí. Yo podía hacer ahí tranquilamente la pipí, no tenía que alzarme. Al otro día me quitaron ese tubito y ya tuve que empezar a ir al baño. Y cuando salí de la operación me habían puesto a cada lado dos catéteres. Me habían puesto en cada brazo dos drenajes, eran dos bolsitas, en realidad entonces tenía 4 bolsitas. Y nada, cuando yo tenía que ir al baño, la primera vez fue un poquito cómico porque yo tenía que ir al baño, entonces yo pensé que iba a ser normal, ¿no? En vez fue muy complicado levantarme, yo tenía estos drenajes, entonces yo parecía un pulpo lleno de tentáculos. Mi hermana me estaba ayudando y nos demoramos mucho, yo ya casi no me aguantaba más, casi me orino. Entonces apenas alcancé a llegar al baño, hice lo que tenía que hacer y ya después entendí que para poder ir al baño tenía que prepararme más o menos con unos 15 minutos para poder hacer las cosas bien con calma. Entonces ya el segundo día empecé a alzarme, las enfermeras me dijeron que tenía que caminar por el corredor y bueno, así estuve, era un poquito complicado como les digo, pero yo iba por el corredor del hospital toda contenta con mis tentáculos. Mi hermana y mi hija me trajeron 2 bolsas de esas del supermercado, entonces yo iba con mis 2 bolsas a cada lado para poder meter ahí mis tentáculos. Entonces yo toda contenta, caminando, contenta. Bueno, no tan contenta, pero bueno, ahí iba caminando, haciendo lo que me decían los doctores que tenía que hacer. Pero les cuento, tenía siempre esta sensación que me oprimía algo el pecho. Yo estaba fajada, me habían puesto una faja y yo pensaba que era eso, pero me faltaba el respiro, no podía respirar muy bien. Bueno, pasó el segundo día, por la noche ya no podía quedarse nadie acompañándome, entonces me quedé sola. Recuerdo que me acosté a dormir temprano porque no me sentía muy bien y como más o menos a la medianoche me desperté porque no podía respirar. Entonces no podía, tenía esta falta de respiración y yo no sabía qué hacer. No encontraba el botón para llamar a la enfermera, entonces entré en pánico porque yo no estaba respirando.
empecé a moverme, parecía un pez fuera del agua que me movía. Estaba mi vecina de cuarto, la que le cuento que estaba bien, pero esa dormía como una pata hinchada, dormía como una piedra. Y yo ahí revolcándome como un pescado, yo no sabía qué hacer. Afortunadamente en ese momento pasó una enfermera y vio que yo me estaba ahí moviendo y vino inmediatamente. Y entonces me preguntó qué me pasaba, yo ni siquiera podía hablar. Entonces ella se dio cuenta que estaba en dificultad, me puso oxígeno, llamó a los doctores, me controlaron. La situación mejoró porque yo gracias a ese oxígeno pues ya podía volver a respirar. Al otro día, bien temprano, me llevaron y me hicieron exámenes, me hicieron un TAC y controlaron y se dieron cuenta que tenía un derrame pleúrico, que quiere decir que en el momento de la operación, de pronto porque estuve tanto tiempo en sala operatoria, porque mi operación fue muy complicada, muy larga, los pulmones se llenaron de líquido. Y esa era la sensación de opresión en el pecho. Entonces los doctores me dijeron que habían dos alternativas: o me drenaban, me tenían que meter una jeringa y drenarme todo ese líquido, o darme medicamentos y diuréticos y hacer que ese líquido bajara a través de la orina. Y decidieron que me iban a dar medicamentos y me tuvieron que dar diuréticos por una semana. Entonces esta operación en el hospital yo tenía que estar más o menos una semana, 5 días me habían dicho. Yo en vez duré 3 semanas en el hospital, pero porque tuve todas estas complicaciones. Entonces, pero no se asusten porque es que mi caso es un caso particular, a mí me ha sucedido de todo. Cuando yo cuento las cosas, las personas piensan que yo estoy exagerando porque parece una telenovela. Entonces no se asusten porque este es un caso particular porque a mí me sucede siempre de todo. Pero si ustedes tienen un familiar o se tienen que sotoponer a un intervento de esta magnitud, no se preocupen porque es un intervento sí bastante fuerte, porque obviamente es una mutilación, te arrancan un pedazo de tu cuerpo, entonces sí es un poquito doloroso, es complicado, pero es soportable. Se puede salir tranquilamente adelante después de esta operación. Entonces después, como a la semana, me quitaron los vendajes, después me quitaron los drenajes de los brazos y yo me quedé en el hospital por el problema del derrame pleúrico. Pero por el resto ya estaba mucho mejor, ya podía caminar con tranquilidad, ya podía respirar tranquilamente. Controlaron las heridas y me dijeron que estaban muy bien. En el momento que me hicieron la operación, una cosa que no les dije es que también estaban los cirujanos plásticos y ellos ahí mismo introdujeron los expansores. ¿Qué son los expansores? Son una especie de globos desinflados donde poco a poco, cada 21 días, ellos los iban a inflar introduciendo líquido, solución fisiológica, para que así el músculo y toda la piel y las cosas que me habían retirado poco a poco fueran de nuevo formándose y creciendo para dar espacio a las nuevas prótesis que me tendrán que poner más adelante. Y nada, salí del hospital, como les conté, yo duré tres semanas en el hospital, entonces cuando estaba en el hospital me quitaron los puntos, entonces cuando yo salí del hospital ya no tenía que volver por eso. Nada, me dieron controles para ir donde los cirujanos plásticos y ellos cada 21 días, como les conté, me inflaban, llenaban los expansores. Entonces poco a poco la piel empezó a formarse, el músculo empezó a formarse hasta que ellos lograron la dimensión que pensaban que era la correcta con mi tipo de cuerpo
y terminé todo eso más o menos en junio, julio, y estoy ahora en lista de espera para hacer mi operación, mi reconstrucción, donde me colocarán los implantes en silicona y será ya terminada esta parte de la reconstrucción. Entonces, ¿qué quiero que quede como mensaje de este video? Que a pesar de las complicaciones se puede perfectamente salir adelante. Yo tuve muchísimas complicaciones, he tenido muchas complicaciones desde que empezó mi tratamiento, porque desafortunadamente todavía estoy en cura, porque como les dije, me tuvieron que hacer quitar los ganglios linfáticos porque mi tumor se hizo un poco de metástasis. Ahora tengo también nódulos al pulmón, tengo más complicaciones, pero se puede salir adelante. No es el fin del mundo, como se dice, fin que hay vida y esperanza. Entonces, si están pasando por una situación parecida a la mía, recuerden que la vida es bella y lo importante y la gran diferencia la hace con la actitud en que se toman las cosas. Entonces, si tú te deprimes, si tienes un problema y te deprimes, el problema te hunde. Pero si tú tienes el problema y lo enfrentas, entonces lograrás encontrar inmediatamente la solución a tu problema. Bueno amigos, si les gustó el video, les pareció interesante, los invito a que lo compartan y me dejen un like. Y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les diga siempre cuando subo un nuevo video. Bueno, yo los quiero mucho, les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. Chao.